de adecuación. En realidad, medio grupo no presentó el plan de adecuación, ¿no? Porque también el socio del 40% de Cablevisión, el socio de Clarín en Cablevisión, que tiene el 40%, también presentó una propuesta. No es un plan de adecuación porque él no lo pudo hacer, pero presentó una consulta sobre la viabilidad de una posible adecuación y también lo ha presentado. Así que todos los grupos menos Clarín, presentaron su plan de adecuación antes de que termine el 7 de diciembre. Y también una noticia importante de este 7 de diciembre, que es que se inauguró el primer canal mapuche en Bariloche. Así que el 7 de diciembre, a pesar de ese fallo vergonzoso de la Cámara, es un día muy importante para la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Sabatella Fabián Doman está en los estudios de C5N y tiene más consultas para usted. Sabatella, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Primera pregunta. Hasta ahora la actitud del gobierno ha sido que cada vez que Clarín tuvo una cautelar, se decidió no aplicar el artículo 161 al resto de los grupos de medios por entender que no había igualdad ante la ley. Va a pasar lo mismo. En aquellas oportunidades hubo 2 resoluciones. ¿Ustedes están preparando una resolución en este sentido? ¿Qué va a pasar? Nosotros no hemos charlado eso en el directorio. Tuvimos reunión ayer, yo pedí un cuarto intermedio al día de hoy. Hoy nos volvimos a reunir y pasamos también el directorio a cuarto intermedio para el lunes, pero no hablamos de eso. Por supuesto que el espíritu del AFCA fue y seguirá siendo que todos los grupos estén en igualdad de condiciones, pero lo que esperamos es una respuesta urgente de la Corte que ponga orden a esta situación que creemos realmente bochornosa, ¿no? Así que no hemos hablado de esto. Lo que hemos tratado en el directorio es el informe sobre los planes de adecuación presentados que yo contaba recién. Hemos hablado también sobre la inauguración del canal Mapuche en Bariloche y hemos hablado también sobre la presentación que hicimos a la Corte para que la Corte rápidamente pueda intervenir y declarar la nulidad de la resolución de la Cámara que, insisto, nos parece una vergüenza y que ratifica además lo que nosotros veníamos planteando de la relación entre estos jueces y el Grupo Clarín que lo llevó de viaje a Miami y que en definitiva me parece que esta resolución comprueba esos vínculos y comprueba también que hay una parte de la justicia en la Argentina que lamentablemente no está preparada para enfrentar las corporaciones porque está colonizada por estas corporaciones. Así que esperamos que la Corte resuelva esto lo más rápido posible. Le repregunto esto, Martín, porque es lo único que no queda, no de lo que usted me está contestando, sino de las jornadas de lo que no queda claro, aunque usted me ha dicho que en el directorio el tema no se habló. ¿Comienza el análisis de la AFCA a partir del lunes de todos los medios que presentaron el plan de adecuación? Sí, nosotros vamos a seguir trabajando, por supuesto. Sí, vamos a trabajar y vamos a analizar los planes presentados porque los grupos han presentado su plan. Entonces, los grupos, más allá de la resolución de la Cámara, vinieron y presentaron sus planes de adecuación. Y esos planes de adecuación van a ser analizados, obviamente, por el AFCA. ¿Qué pasa si la Corte no toma una rápida decisión y pasan semanas y muchos medios comienzan a adecuarse? ¿Ustedes van aprobando o van señalando falta esto, sobra esto otro, caso por caso, ¿no? No vamos ahora a mencionar todos. Y Grupo Clarín no. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando obviamente con todos los grupos que tienen la voluntad de estar dentro de la ley y lo han expresado públicamente y ya además han presentado su plan de adecuación. Y eso lo seguiremos haciendo, obviamente. Esperamos una resolución rápida de la Corte y paralelamente a esto seguiremos trabajando. Siempre fuimos respetuosos de las resoluciones judiciales y justamente es una ley que está parada hace 3 años porque el Estado ha cumplido cada una de las resoluciones que ha tomado la justicia. Ahora, lo que no puede ser es que una ley de la democracia siga en esta situación, así que por eso pedimos que rápidamente la Corte resuelva, que la Corte intervenga. Nos parece grave lo que está sucediendo y por eso es importante también que el Estado se haya presentado ante la Corte para que resuelva esta cuestión, porque hay una situación de gravedad institucional. Hay una ley de la democracia que tiene que ser aplicada y que no puede ser que por distintas medidas cautelares una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso no se pueda aplicar.
¿no? Por supuesto, más allá de que nosotros siempre hemos sido respetuosos de las decisiones de la justicia y lo seguiremos siendo, no hay duda de eso, pero vamos a seguir trabajando, ya que la mayoría de los grupos, todos menos uno, y en realidad menos medio, porque la mitad de ese grupo, o casi la mitad de Cablevisión también se ha presentado. El 40% claro, bueno, la mitad de Cablevisión, el 40% de Cablevisión lo ha hecho. Bueno, vamos a seguir trabajando también, esperando que la Corte resuelva esta resolución que, insisto, nos parece sinceramente vamos a explicar esto, vergonzosa. Sabatella, si le parece, explicar a la gente que lo que ustedes presentaron es un persalto en una apelación a la Corte para que resuelva la medida cautelar, para que la Corte diga no hay más cautelar y al Grupo Clarín se le aplica el artículo 161. Claro. ¿Ustedes esperan que la Corte tome una decisión la semana que viene ya? Nosotros esperamos que la Corte actúe en forma inmediata, sí, sinceramente. Creemos que hay gravedad institucional, creemos que es importante que se avance rápidamente. La verdad que es grave esta situación. Se habló de la denegación de justicia. A quienes se le ha negado justicia es a la sociedad argentina, que tiene una ley aprobada hace 3 años y todavía no puede aplicarla integralmente, ¿no? Sabatella, si la Corte llamase a una audiencia, ¿usted acudiría? Si la Corte lo llamase. Bueno, nosotros siempre vamos a acudir, obviamente, a un pedido de la justicia, por supuesto. ¿Tienen previsto esa posibilidad o de presentarse de forma espontánea, más allá de las presentaciones judiciales, digo, las legales? A eso bueno, el servicio jurídico del AFCA, junto con los distintos servicios jurídicos del Estado, están pensando, obviamente, los distintos pasos a seguir, pero a cualquier requerimiento de la justicia, obviamente, estaremos ahí. Le voy a hacer una pregunta que ha sido motivo de análisis en las últimas 24 horas, y es la siguiente. Usted hace un trabajo eminentemente técnico-político, pero está en un organismo técnico. Lo que pasó ayer y lo que viene pasando en la justicia son cuestiones administrativas judiciales. ¿Fue acertado o fue desacertado? ¿Complicó o no complicó haber instalado la idea de 7D? ¿Lo pensó esto anoche cuando llegó a su casa y dijo, ¿habremos hecho bien con hablar tanto del 7D? Pero ¿cómo nos vamos a haber hecho bien? El 7D es un día muy importante y hoy es un día muy importante. El 7D es la fecha que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación para darle cumplimiento integral a la ley. Y la Cámara está enfrentando el espíritu de la Corte, que dijo que había que poner una fecha límite a la cautelar. Y la Corte estableció eso. Dijo que no había ningún riesgo para la libertad de expresión, que había que ponerle un límite a la cautelar, establece el 7 de diciembre como fecha límite, y ese 7 de diciembre no es ni un invento del AFCA, ni un invento del gobierno, es la fecha que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo no le vamos a dar importancia? Y es una fecha que, por supuesto, también hoy, digo, a pesar de la resolución vergonzosa de la Cámara en el día de ayer, este 7 de diciembre, todos los grupos menos uno ratificaron su importancia y vinieron y presentaron su plan de adecuación aquí en el AFCA. Insisto, todos menos medio grupo presentaron su plan de adecuación el 7 de diciembre, como había establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 22 de mayo de este año. Y también este 7 de diciembre se inauguró el canal Mapuche en Bariloche, que es claramente la expresión del espíritu más profundo de la ley, de que esté en el conjunto de las voces de nuestra patria. Nuestra patria tiene distintas tradiciones, culturas, tonadas, y eso tiene que ocupar el centro de la escena pública. Y esto es lo que pasó hoy. Nosotros estamos, a pesar de lo que pasó con el fallo de la Cámara, estamos muy contentos de que casi absolutamente todos los grupos decidieron, obviamente, estar dentro de la ley y presentar este 7 de diciembre su plan de adecuación. Y por lo tanto es un día muy importante. Y con esa alegría y con esta misma alegría que expresa que la mayoría, a pesar de estas resoluciones, tiene esta vocación, es que vamos a ir a encontrarnos el domingo en la Plaza de Mayo, en un festival, invitando a la comunidad, al conjunto de los sectores democráticos, a festejar los pasos de la democracia, a favor de la libertad, a favor de la pluralidad, a favor de la diversidad, y a favor entonces de poder aplicar integralmente esta ley que nuestra democracia, nuestra sociedad y nuestro futuro necesita. Ya le quiero preguntar de la CIP, pero antes que eso, ¿usted pensaba el 7D como fue hoy o pensaba que Clarín no iba a llegar a tener una cautelar?
No, a ver, lo que pasó con la Cámara ratifica lo que nosotros decíamos, por lo tanto, también es cierto que nos sorprende mucho, porque si no, no lo hubiésemos recusado, si no hubiésemos tenido, si no hubiésemos sabido los vínculos, no hubiésemos planteado las recusaciones. Planteamos las recusaciones justamente porque conocíamos los vínculos que tenían estos jueces con el Grupo Clarín, ¿no? El problema que tenemos es que una parte de la justicia está colonizada por las corporaciones. La política se puso de pie, la política a partir del 25 de mayo del 2003 recuperó la soberanía en términos de decisiones y eso lo recuperó en su poder ejecutivo, también lo recuperó en el Parlamento, que se aprobaron muchas leyes que enfrentaron los poderes corporativos, y en la justicia todavía hay mucho para hacer para que esté liberada de la presión de las corporaciones. Tenemos una democracia que está condicionada por esas presiones corporativas, por esos intereses corporativos. Necesitamos una justicia que se libere definitivamente de la presión de las corporaciones y bueno, necesitamos entonces una democracia más fuerte, donde quien decide el rumbo es el pueblo a través de sus representantes y no las corporaciones. Entonces, nosotros teníamos esta preocupación y por eso presentamos estas medidas de recusación. Ahora vos fíjate que la recusación que se presentó la resolvieron ellos mismos resuelven entre ellos esa recusación, que es una de las irregularidades que nosotros hemos presentado a la Corte para que no hubo se dos jueces declare la nulidad. pero no hubo previamente dos jueces contenciosos subrogantes que decidieron que los antiguos integrantes originales de esa sala volviesen. Está bien, pero lo que digo es, estos mismos jueces trataron sus recusaciones. Sí. Son ellos mismos que trataron entre ellos sus recusaciones. Por eso digo, a mí me parece que está claro que necesitamos la intervención de la Corte lo más rápido posible, en una situación de gravedad institucional. La verdad que si me preguntás cuándo habría que hacerlo, ayer, ya, hoy, porque es importantísimo que una ley de la democracia no esté prisionera de estas medidas que nosotros creemos que lesionan la democracia. Bueno, hay que avanzar. Ahora, sabíamos y somos conscientes de que estos grupos corporativos iban a hacer de muchísimas cosas para evitar poder o evitar el cumplimiento de la ley, porque va contra sus intereses concentrados, sus intereses de privilegio. Y vos fijate que estos días se dijeron varias cosas. Por ejemplo, se decía que la ley iba contra la libertad de expresión. Falso, de toda falsedad. Lo dijo el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, que es una ley profundamente comprometida con la libertad de expresión, y la puso como ejemplo para el continente y para otros lugares del mundo. Lo dijo la propia Corte cuando dice que no hay riesgo para la libertad de expresión y pone la fecha límite del 7 de diciembre. Después dijeron que iba a haber problema con los puestos de trabajo. Falso. La ley garantiza la totalidad de los puestos de trabajo. Después dijeron que no iba a haber tal programa o tal otro, que no iba a estar Tinelli, que no iba a estar Suar, que no iba a estar tal periodista. Insinuaban esto. Falso. La ley no opina sobre los programas, porque la ley habla de los titulares de medios, no de la programación, no se mete con eso. Después dijeron que iba a actuarse con distinta vara para cada grupo. Falso, de toda falsedad. La ley se aplica al conjunto de los grupos y es igual para todos. Y hay más de 20 grupos que presentaron su plan de adecuación. Sí. Quiero decir, yo le confieso, fueron inventando cosas para no decir la verdad. Yo hasta el lunes, pensaba que no iba a haber una cautelar. Y a partir del martes, por un par de cosas que pasaron, inclusive lo dije en privado, dije, me parece que se viene la cautelar. Ayudó, no de usted, no de parte suya, Sabatella, pero ayudó las críticas a la justicia desde sectores kirchneristas, o pueden haber abroquelado al Poder Judicial y dicen, bueno, sí, saquemos una cautelar y le decimos no al gobierno. ¿Lo pensó esto? No, a ver, digo, la presión de a la justicia viene de estos sectores corporativos y esta resolución es la demostración más clara de eso, ¿no? Entonces, lo que hicimos desde el gobierno es denunciar públicamente relaciones que nosotros creíamos incompatibles con la posibilidad de dictar justicia. Entonces, lo que se hizo fue denunciar esas vinculaciones que a nosotros nos parecía y nos parece que lesionan la justicia y que lesionan entonces la posibilidad de actuar como corresponde. Y por eso se presentaron las recusaciones. Y yo vuelvo a insistir, a mí me parece que hay una parte de la justicia que no puede enfrentar las corporaciones porque está colonizada por esas corporaciones, porque está prisionera de esas corporaciones. La Argentina sufrió esto durante muchos años y la democracia necesita liberarse de esa presión de las corporaciones. La democracia tiene que ser
la voz del pueblo, la voz de las mayorías con el respeto a las minorías, pero no puede ser las corporaciones o los grupos económicos quienes decidan el rumbo. Estos grupos creyeron que tenían todo el poder, pero si durante muchos años hablaban de que era más importante ser el CEO de un grupo económico que ser presidente de la nación, o que con una tapa, 2, 3 o 4 podían definir el rumbo de un país.